tal? ¿Cómo están? Otro programa de Agenda Los Andes, una producción conjunta entre Diario Los Andes y la Universidad Nacional de Cuyo y Señalú. Hoy estamos con el doctor Raúl Rodríguez, que es el vicepresidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, nada. Bueno, vamos a hablar en principio de los proyectos que ha impulsado el gobierno de minería no metalífera, que serían Cerro Amarillo, Hierro Indio y Potasio Río Colorado. Raúl, contanos cómo ves estas iniciativas. Bueno, son dos proyectos metalíferos, Sí. Hierro Indio y Cerro Amarillo, y uno no metalífero, como es Potasio Río Colorado, que tal vez es el proyecto más conocido porque lleva muchos años desde su descubrimiento y ha pasado por varias empresas, en un principio por Río Tinto y después tal vez por la más conocida que fue la empresa brasilera Vale. Y bueno, ahora ha vuelto a manos del Estado, digamos, y está manejada por una empresa PRC que pertenece a la provincia. Con respecto a los otros dos proyectos que son metalíferos, tanto Hierro Indio como Cerro Amarillo, son de capitales privados, pero bueno, hay que decir que son proyectos de exploración. Es decir, lo que se busca es ver si realmente ahí hay un proyecto para poder ser desarrollado. Si se van a hacer trabajos tendientes a identificar si tenemos ahí un potencial minero como para poder el día de mañana ser desarrollado y ser aprovechado. Creo que la iniciativa es buena desde el punto de vista que son proyectos que se ajustan a la legislación local y a la legislación nacional. Y bueno, creo que sería un buen puntapié inicial para la minería metalífera en Mendoza, recordando que desde la sanción de la ley 7722 no ha habido ningún proyecto en 15 años, no ha habido ninguna inversión, ningún proyecto, ni ningún tipo de desarrollo minero metalífero. Así que creo que esto es una suerte de prueba de fuego para ver realmente si al menos en este primer estadio, que es la exploración, Mendoza puede lograr poner en marcha por lo menos esta etapa de la exploración. Bien. Ahí vos recordarás el espacio de diálogo minero que se hizo durante la gestión de Cornejo anterior. Bueno, ahí se emitió un documento de diagnóstico y fijaba algunas políticas donde definían que en 10 años Mendoza se había perdido por la ley 7722 inversiones por $5.000 millones, 5.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos. Más o menos es así. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un potencial inferido, digamos, porque hasta tanto no se hagan estos trabajos imprescindibles de la exploración, siempre vamos a estar hablando de un potencial, digamos, de alguna manera inferido, no con certeza. Tenemos solamente 3 proyectos o 4 proyectos en donde sí tenemos, se llama cubicado, que quiere decir que tenemos aproximadamente cierta certeza de cuánto tiene. Son 4 proyectos, que son el proyecto San Jorge, el proyecto Potasio Río Colorado, el proyecto de Sierra Pintada y el proyecto Don Sicto. Tenemos uno de cobre, uno de oro, uno de uranio y uno de potasio. 4 minerales distintos, son los únicos que sí sabemos lo que hay aproximadamente. Todo lo demás es inferido por algunos estudios y algunas proyecciones, pero claramente en un momento nuestra Cámara hizo un análisis de 20 proyectos, haciéndolo justamente con este margen importante de error, ¿no? Y nos daba cerca de 340.000 millones lo que habría de potencial en lo que sería el valor del mineral que tenemos enterrado en esos 20 proyectos. Por supuesto, en una línea de tiempo progresiva y bastante extensa, pero eso es aproximadamente lo que podemos inferir de esos 20 proyectos, de los cuales, repito, solamente 4 son los que tienen, digamos, recursos medidos. Bien, ¿ustedes cómo están trabajando en función de las limitaciones que están, ¿no?, con la ley, desde la Cámara? Sí. Nosotros de la Cámara estamos embarcados sobre un tema muy importante para nosotros, que es la comunicación. Creo que
el sector al que represento hemos fallado en eso, históricamente, y eso nos dimos cuenta en las últimas azonadas en contra de la actividad minera, en donde veíamos ciertas consignas que para nosotros eran poco entendibles, desde el punto de vista que se decían cosas, me animo a decir, disparatadas sobre el tema del sector. Y me parece que falta mucha educación en lo que es la minería. No es que haya una situación de desinformación. Yo creo que hay mucha información, pero de baja calidad. Y me parece que hay que apuntar a tener información de calidad, saber cómo se desarrolla este tipo de actividades en otras partes del mundo, saber cómo hizo Chile para, teniendo la misma cordillera que nosotros, ser el primer productor mundial de cobre, saber cómo han hecho países desarrollados como Estados Unidos, Australia, Canadá, para, aprovechando sus recursos naturales, haber podido desarrollarse. Me parece que todo eso es también función de la Cámara, acercar esa información a la gente y sobre todo disipar las dudas, ¿no? Porque hay genuinas dudas acerca de si esto de alguna manera es perjudicial para el ambiente, si realmente usa mucha agua, si no usa mucha agua. Es decir, son muchos temas muy sensibles que, manejados con información de baja calidad o con una intencionalidad manifiesta, claramente generan zozobra y de alguna manera alertan a la sociedad que de buena fe muestra su preocupación. Me parece que ese es uno de los caminos o tal vez la línea más importante que hemos seguido dentro de nuestra Cámara, ¿eh? Tratar de hacer educación y comunicación del sector. Bien, a la gente que tiene estas dudas, estos temores, ¿vos qué le dirías? Yo le diría que hay que informarse objetivamente. Tampoco es que yo entiendo lo que llaman la falacia de la argumentación ad hominem. Si yo lo digo, probablemente la gente diga, bueno, sí, pero lo está diciendo alguien que representa el sector. Pero creo que hay un universo de información objetiva que no tiene que venir de ningún extremo, que se puede acceder. Y sobre todo porque hoy tenemos una maravillosa herramienta como es Internet, en donde uno puede buscar perfectamente cómo se desarrollan estas actividades en otras partes del mundo. Los controles, cuál es la tecnología que se está aplicando, hacia dónde va el mundo. El mundo hoy está yendo o está virando, de alguna manera hay una transición de esta matriz energética muy basada en el petróleo y el carbón hacia energías limpias, energía solar, eólica, hundomotriz. Y ese tipo de energías requieren muchísimo más minerales. Se habla de que se necesitaría 4 veces más de lo que hoy se produce de cobre. Claro, sí. Entonces, y nosotros en Mendoza tenemos una riqueza enorme en cobre. Entonces, perder esas oportunidades cuando el mundo está requiriendo eso justamente para mejorar la calidad ambiental. Y nosotros aquí quedarnos con una idea absolutamente atrasada y intencionada de que la actividad minera es una actividad que depreda o contamina y que parecería ser que no deja absolutamente nada o que es incontrolable, me parece que le estamos faltando a esa objetividad que es donde habría que apuntar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees vos que es la percepción de la gente con el tema minería? Yo creo que hay una percepción negativa. Creo que no digo nada nuevo si se ha visto en las últimas manifestaciones que ha habido en contra de la actividad. En realidad, a ver, yo pienso que hay un núcleo bastante ruidoso, no muy mayoritario, que por temas ideológicos o por temas políticos agitan esta bandera en contra, no solo de la minería, sino también en su momento en contra de la estimulación hidráulica, el fracking en el petróleo, y en contra, bueno, de Portezuelo del Viento y en cualquier actividad que de alguna manera genere desarrollo. Y creo que un núcleo muy importante de la sociedad captó ese mensaje de protección al agua, de protección al ambiente, y creo que la gente tiene una percepción entre negativa y dudosa, si se le pregunta sobre la minería, pero creo sobre la minería.
pero creo que ahí es donde hay que trabajar con la comunicación y con la educación. Porque si hay gente que se le lleve información de calidad, va a tener la posibilidad de discernir y de comparar ambos discursos y de alguna manera sacar una conclusión más, repito, más objetiva. Sí, hay un dato que a mí me llamó la atención. Desde la sanción de la 7722 en Mendoza subió 18 puntos la pobreza. Obviamente que no se lo vamos a adjudicar a la ley. Hay otras variables, inflación, salarios de mala calidad, empleo, bueno, lo que sabemos. Pero bueno, también está, en otras provincias no subió tanto. Y también en otras provincias donde hacen minería, bueno, el caso de San Juan bajó con relación a ese 2007 cuando se sancionó la ley. Bueno, no sé si ustedes tienen algún tipo de trabajo y estudios en ese sentido. Sí, tenemos trabajo y estudios comparativos con lo que ha sido San Juan. Lo que pasa es que también cuando llega el mensaje, al mendocino le llega el mensaje, sí, San Juan está un poco mejor, pero tiene los ríos contaminados y no tiene agua. Entonces, ese mensaje es demoledor. Primero que es falso, sí, pero la gente por ahí que no va a San Juan, no conoce Háchal o no conoce Iglesia, se deja llevar por eso, porque lo ve en una red social y dice, bueno, sí, tal vez San Juan está un poquito mejor que nosotros, pero no tienen agua. Entonces ahí se acaba la discusión. Yo creo que ahí es donde hay que ir con esa comunicación y decir, mire, señores, no hay ningún problema en San Juan. Ha habido una pericia, un informe, un dictamen de Naciones Unidas sobre lo que pasó en Veladero en 2015 y no hay ninguna situación de esa. Y vemos que San Juan ha tenido un crecimiento económico muy importante. Como decías vos, y yo coincido, no es que esta situación de pobreza se deba a no tener minería, o lo pongo al revés, no por el hecho de tener minería en Mendoza es un boleto mágico al desarrollo, ¿no? Pero claramente es una actividad que podría paliar en mucho la situación de falta de trabajo, de trabajos bien remunerados y de ingresos para la provincia. Entonces, ahí sí vemos en San Juan el crecimiento de pymes que le prestan servicio a la actividad minera. Vemos en San Juan cómo antes de que llegara la minería en San Juan hubo un gobernador que durante un año no pudo pagar los sueldos. Eso no volvió a pasar en San Juan. San Juan ha construido 3 diques en este tiempo, mientras Mendoza no ha podido construir uno. Entonces, la parte energética de San Juan ha visto un gran mejoramiento y las condiciones macroeconómicas son las mismas, o sea, porque las políticas de la nación golpean igual a San Juan que a Mendoza. Por ahí también se trata de explicar que San Juan recibe tal vez más ATNs que Mendoza, pero creo que si uno ve los números bien finos, claramente ve el impacto de la actividad minera. Y sobre todo lo que viene. San Juan tiene un proyecto a muy corto plazo, que es el proyecto José María, un proyecto de cobre, que solamente ese proyecto, igualaría a todas las exportaciones de Mendoza, de todos los rubros. Un solo proyecto. 1.800 millones. Entonces, realmente nosotros teniendo este potencial, creo que debemos salir como sociedad, ¿no?, de este maniqueísmo bipolar de minería sí o minería no, y transitar a un minería cómo. O sea, ¿cómo lo hacemos? Está bien, tenemos un problema, no tenemos mucha confianza en los controles, no sabemos realmente si usa mucha agua, poca agua. Bueno, vayamos a una minería como lo que mencionabas del espacio de diálogo 2016, creo que fue un ejercicio bastante útil que hubiera sido realmente mucho mejor si los sectores que se oponen a la actividad minera hubieran querido participar. Se negaron a participar porque para ellos era convalidar este espacio. Y creo que eso, yo creía que la sociedad iba a tener otra mirada sobre esa silla vacía, que va a tener una mirada de decir, bueno, no, entonces se quejan, pero en realidad no dan sus razones. Y la verdad que no fue así. Vaciaron de contenido, digamos, crítico el espacio de diálogo y quedó una charla entre convencidos, ¿no?
Pero más allá de eso, lograron sacarse como una suerte de matriz de cómo debería hacerse la minería. Yo creo que esos ejercicios son importantes. Habría que, aunque parezca que no, 6 años cambian muchas cosas, ¿no? Me parece que habría que volver a hacer ese tipo de ejercicios, sobre todo para que Mendoza tuviera un plan de desarrollo minero. O sea, ¿qué queremos? Nosotros tenemos un potencial. Tenemos el 3% de nuestra superficie irrigada. El 97% es desierto. En ese 97% están nuestros recursos naturales. ¿Qué vamos a querer hacer con ellos? ¿Los vamos a dejar enterrados mientras el mundo lo requiere o vamos a buscar la forma más inteligente de poder aprovecharlos, cuidando el ambiente, con controles fiables y sobre todo que quede gran parte de esa riqueza en manos de los mendocinos? Entonces creo que es ahí donde deberíamos poner la energía y no la energía de gritar que no o gritar que sí, de alguna manera desde un punto de vista más emocional o fanático. Yo creo que esa energía hay que utilizarla en ver el cómo. Bien. Sobre esto, diciendo, bueno, habría que volver a hacer una mesa de diálogo. Ustedes de la Cámara lo van a impulsar, el gobierno está en algo de eso, le han dicho al gobierno, van a esperar al próximo gobierno, ¿cómo lo quieren? Nosotros le hemos pedido al gobierno muchas veces de este tema. No veo realmente, para ser honesto, no veo muchas posibilidades que este gobierno ya de salida propicie esto. De hecho, recuerdo que el gobernador, después de la frustrada puesta en vigencia de la ley 9209 en diciembre del 2019, dijo que para él era un tema cerrado, cosa que lamento porque me parece que no tiene que ser un tema cerrado, pero no porque lo crea yo, sino porque la ley, el Código de Minería de la Nación, establece que esta es una actividad de utilidad pública y la función del gobierno es educar y promover. Entonces me parece que, aparte porque tiene obligaciones legales a su cargo, como es el manejo de la Dirección de Minería y todo lo que son el otorgamiento de los derechos, controles, plazos, etc. Fuera de eso, que el gobierno sí, obviamente, lleva a cabo esa tarea, me parece que falta esta tarea de promoción, esta tarea de educación minera. Una de las cosas que propusimos y que se ha llevado a cabo es volver a introducir en la educación el tema de los minerales, no la minería, sino los minerales. Nosotros tenemos 3 reinos, el vegetal, el animal, pero en los colegios no se enseña el reino mineral. Es una cosa, yo cuando iba al colegio se me enseñaba la importancia de los minerales para la salud, para la tecnología, para la vida diaria. Y eso desapareció de los colegios, desapareció. De alguna manera se censuró uno de los 3 reinos. Esto ahora se va a volver a poner en marcha, eso creo que fue un avance bastante importante, y no se trata de alguna manera de concientización ni de nada malo, sino que simplemente el conocimiento de lo que existe. O sea, no se puede ocultar el sol tapándolo. O sea, eso no es un adoctrinamiento, simplemente enseñarle a los chicos que existen los minerales y que los minerales tienen un rol fundamental en la vida diaria, sobre todo en la salud, en esto que nosotros podemos tener ahora, poder llegar a las casas de las personas que quieren ver este programa desde una computadora, un celular o el transporte, o esto que viene de la transición energética. Es decir, enseñar que los minerales tienen un valor fundamental en lo que es la historia de la humanidad y lo que es el futuro de la humanidad. Si eso no se enseña y lo único que de alguna manera se enseña es que el desarrollo de los minerales destruye el ambiente, bueno, es muy perjudicial y eso sí me parece que es algo negativo de poder enseñar esa visión distorsionada de lo que realmente es. Bien. Y esta cuestión de diálogo, o sea, desde la Cámara, nos están juntando con otros sectores y sectores que a lo mejor son un poco más reticentes a la actividad minera. Sí, mira, y te pongo un ejemplo. Está la Unión Industrial de Mendoza, sí, en donde nuestra Cámara es fundadora de la UIM, y
Y en esta última gestión que ha arrancado el año pasado, de la Unión Industrial de Mendoza, se logró algo que para mí fue uno de los logros más importantes del sector. Hoy nuestra Cámara tiene una vicepresidencia de la UIM, en la cual tengo el honor de ser el vicepresidente de la UIM, y comparto la vicepresidencia con Bodegas Argentinas, en donde muchas veces se tendió a hacer una suerte de confrontación entre la vitivinicultura y la minería, que no debe ser tal, porque la minería ayuda mucho también a la vitivinicultura. Y creo que ese diálogo dentro de esta Cámara de segundo grado, como es la Unión Industrial de Mendoza, ayudó muchísimo a que otros sectores que no estaban informados de la actividad, hablo de sectores como el transporte, como la construcción, como la madera y todas las demás actividades que conviven en la Unión Industrial, la fruta, pudieran saber de qué se trata la minería. Y creo que cuando ellos al principio fueron bastante reticentes, pero cuando se les trajo información de calidad y cuando ellos pudieron ver de qué se trataba, no tuvieron ningún problema en apoyar. De hecho, la Unión Industrial de Mendoza fue una de las que apoyó la sanción de la Ley 9209 en el 2019. Así que sí, hay un trabajo de la Cámara con otros sectores productivos de la provincia, demostrando que la minería puede ser un vector más de crecimiento que no solamente sirva a la minería y al Estado, sino que también a otras actividades. Porque cuando la gente tenga un mejor pasar o quienes trabajen en minería tengan sueldos importantes, pasen del desempleo que puede existir ahora a tener un empleo bien remunerado, eso también se va a repercutir en que esa gente va a comprar vino, va a comprar un pasaje para tener unos días de vacaciones, va a comprar ropa, es decir, se genera un efecto virtuoso que creo yo que la minería puede ayudar a esa externalidad positiva que el desarrollo de la actividad conlleva, ¿no? Bien, la última. ¿Cómo ves Mendoza? Mal la veo realmente, con pocas posibilidades de... Creo que Mendoza tiene una virtud, a diferencia de otras provincias argentinas, que no es monoindustria, sino que tiene una matriz económica diversificada. Yo por ahí escucho, hay que diversificar la matriz económica. No, Mendoza puede ser ejemplo de diversificación, porque tenemos turismo, tenemos vitivinicultura, tenemos agroindustria, tenemos ganadería, tenemos minería de tercera categoría, pero claramente no alcanza. O sea, estamos en unos niveles de pobreza superiores a muchas provincias argentinas y eso antes no ocurría. No veo a Mendoza con posibilidades de crecimiento real si no se toman ciertas medidas, que por ahí no son las más simpáticas, pero hoy tenemos una matriz económica bastante deteriorada. No diría agotada, porque me parece que tiene mucho para crecer en cada uno de estos rubros, en el turismo, en la industria del conocimiento, en la ganadería, en la agricultura, pero me parece que una actividad como la minera puede revitalizar todas estas también y aprovechar eso, todas las demás actividades. De hecho, en esta frustrada Ley 9209, uno de los artículos de esa ley establecía que el destino de las regalías mineras iba a ir a tecnificación hídrica, es decir, un trabajo que Mendoza tiene que hacer y no tiene los recursos, que es mejorar su distribución de agua. O sea, tenemos un problema de sequía, pero también el problema es que perdemos muchísima agua por infiltración, seguimos en gran mayoría regando a manto, y hay que hacer un trabajo de tecnificación que hoy no está el dinero, y la minería lo iba a aportar. Entonces me parece que hoy a Mendoza la veo aletargada, la veo sin tomar decisiones que deberían tomarse, y económicamente realmente la veo mal, pero el mensaje positivo es que podemos cambiarlo porque tenemos mucho para crecer, tenemos en nuestro ADN ser emprendedores, haber convertido un oasis, el desierto en un oasis. Yo creo que Mendoza tiene todo para crecer
Lo único que tenemos que hacer es deponer un poco los fanatismos de todos lados y pensar todo qué Mendoza queremos de acá a 50 años. Bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Gastón, por la invitación. Bueno, esto ha sido Agenda Los Andes, una coproducción entre Diario Los Andes, la Universidad Nacional de Cuyo y Señalú. Nos vemos.